Y a continuación hacemos el llamado para el ingeniero Nicolás Beltrán, quien viene con su temática Sistema Vertín, la democratización de los jardines verticales. Nicolás Beltrán es ingeniero mecánico industrial de la Universidad de los Andes. Hoy es empresario, socio fundador de Vertín SAS, encargado de la parte técnica, creativa y mercadeo en línea. Activamente investiga en temas de sostenibilidad y energías renovables. Con ustedes, Nicolás. Gracias. En primer lugar, queríamos agradecer el espacio que creó aquí la Secretaría Distrital de Ambiente para este foro que a lo largo de estos 3 días ha sido muy enriquecedor. Queríamos darle las gracias a ellos y a todos quienes organizaron y participaron por darnos esta oportunidad. El día de hoy quería contarles un poco sobre lo que es la filosofía de nuestra empresa, los lineamientos que nos hemos trazado y los objetivos que hemos puesto en ese orden de ideas. El nombre de esta presentación es la democratización de los jardines verticales. Vamos a tratar 3 ejes temáticos. En primer lugar, por qué los jardines verticales van a cambiar el mundo, el trípode de la revolución verde y cómo no caer en la falacia verde. En primer lugar, queremos ver cómo vamos a cambiar el mundo a través de los jardines verticales, hablando de la disponibilidad de metros cuadrados. Solo en Bogotá, con información catastral del 2013, tenemos 256 millones de metros cuadrados horizontales construidos. Sin tener el dato para metros cuadrados verticales, podemos estar al menos en cuanto a un orden de magnitud, saber que estamos hablando de 1.000 millones de metros cuadrados verticales. Esto nos hace un llamado muy importante a que tenemos que cambiar cómo entendemos el espacio. Ahorita cuando hablamos de propiedad horizontal o cuando se habla de algún bien inmueble, hablamos siempre de los metros cuadrados que tenemos horizontales. Y eso está tan metido en nuestra cabeza que no hemos visto todo el potencial que ya tenemos disponible y construido para utilizar y para aprovechar. Tenemos la posibilidad con los jardines verticales de adecuar edificaciones. No tenemos que esperar a reconstruir nuestras ciudades. Es fundamental entender que los jardines verticales son una alternativa económica a la renovación urbana. El único modelo de renovación urbana que por muchos años hemos tenido es el de tumbar y reconstruir, y hay un gran potencial, una gran oportunidad en entender que hay muchos espacios que podemos habilitar a través de estas nuevas tecnologías. Es entender la construcción de una manera distinta. Por muchos años llevamos desarrollando tecnologías para alejar la naturaleza en vez de albergar la naturaleza. Estas son tecnologías que rápidamente ya están probadas,
podemos cambiar ese paradigma. Lo importante y lo que quería rescatar de la disponibilidad de metros cuadrados es que tenemos que trabajar con lo que tenemos si queremos en realidad cambiar la forma en que vivimos, cambiar nuestras ciudades. Hablando de esos datos de catastro, si cubriéramos el 1% de nuestras superficies verticales con coberturas vegetales, neutralizaríamos el CO2 emitido por 10.000 carros particulares. Neutralizarlo aquí nos referimos a un equivalente a lo que sería sacarlos de circulación. No es neutralizar el CO2 que emitirían en 1 año o en 2 años, sino neutralizar permanentemente un parque automotor de 10.000 autos. Podríamos, si empezamos a adecuar modelos de agricultura urbana, podríamos producir 9.000 toneladas de cilantro. Esto con datos de la producción de pilotos que ya hemos llevado a cabo con nuestra tecnología. Entonces estamos hablando de que es un impacto muy grande. Finalmente, Bogotá tristemente es una de las ciudades con menos áreas verdes por habitante. Estamos muy por debajo del promedio mundial, que son 10 metros cuadrados por habitante, y pues comparado con ciudades como Chicago, donde está alrededor de 100 metros cuadrados por habitante, evidentemente nos falta un gran camino por recorrer. Tenemos que entender nuestra situación, tenemos que entender nuestras restricciones presupuestales, por eso insistimos en hacer el llamado a trabajar con lo que tenemos. Si ponemos esto en contexto del nombre de la presentación, que es la democratización de los jardines verticales, ya ven que estamos hablando de comunidades, ya no estamos hablando del beneficio particular de un hogar o el beneficio particular de una empresa, estamos hablando del beneficio particular, del beneficio común que tendríamos como ciudadanos. Si pretendemos llevar a cabo una revolución, si pretendemos llegar literalmente a esa democratización de los jardines verticales, significa que es una revolución construida por todos. Tenemos que diseñar esos espacios para que sean accesibles por todos. ¿Por qué van a cambiar el mundo de los jardines verticales? Es, digamos, una temática en la cual han entrado en profundidad muchos más expositores. En primer lugar, pues la calidad del aire es innegable, pero yo quiero llamar la atención hacia una particularidad que es mucho más allá del tema del calentamiento global. Cuando estamos hablando de la modificación de un espacio en particular, sea un hogar o sea una oficina, realmente venderle a esa persona la idea de que va a estar ayudando a mitigar el calentamiento global es algo un poco intangible en su cabeza. No va a ver cómo está salvando el mundo con su pedazo de jardín vertical. Sin embargo, hay otras cosas que hay que rescatar, y es la limpieza y la purificación del aire. En los años 80, la NASA estuvo investigando el tema de la limpieza del aire a través de las plantas, ya que hacia los años 80 tenían la meta de poner a funcionar permanentemente la Estación Espacial Internacional. Hay bibliografías, si alguno la quisiera ver, yo me puedo escribir, la comparto, en donde desde los años 80 sabemos el potencial de filtrado de la calidad del aire que tienen las plantas. Cuando abordamos a alguien con este tipo de estrategias, cuando le decimos que es que el jardín vertical que puso en su sala o en su oficina lo va a ayudar a limpiar formaldehídos o una cantidad de elementos tóxicos que está respirando todos los días, en su cabeza va a cambiar algo y se va a decir: esto sí me sirve, esto sí es para mí. Es muy distinto decirle: con este jardín vertical usted está mitigando el cambio global. Entonces es un llamado de pronto a ver qué es lo que estamos tratando de transmitir. Hacemos parte de una industria donde estamos vendiendo un producto nuevo, pero tenemos que saber muy bien qué es lo que están buscando.
Si queremos llevar una revolución, si queremos que la gente lo quiera, tenemos que entender qué les vamos a vender. En cuanto a esto, y lo mencionaron en un elemento muy interesante en la exposición pasada en cuanto a la irritabilidad, yo la verdad nunca lo había oído en esos términos, muy interesante, pero el impacto psicológico, la armonía del lugar, es indiscutible que también es una de las ventajas que tenemos que estar promocionando de nuestros productos. Entonces, esta primera eje temático me gustaría terminarlo con una frase, y es: la única forma de preservar la vida humana en el planeta de manera sostenible es a través de la biomímesis. Es decir, las ciudades deben imitar a la naturaleza, convirtiéndose en ecosistemas, en comunidades que albergan vida, que se pueden autoabastecer y autosostener. Esto está muy lejos de lo que son nuestras ciudades hoy en día, y digamos que llegar a un esquema como el que plantea esta frase va mucho más allá de lo que estamos haciendo hoy en día. Sin embargo, hay que aprovechar la ventana comercial que se nos ha abierto con los jardines verticales y los techos verdes. La parte de autoabastecer es fundamental cuando mencionamos el tema de la agricultura urbana. En Vertín creemos firmemente que no podemos orientar nuestros esfuerzos o el desarrollo de nuestras tecnologías hacia la parte ornamental. Es fundamental, y ya vamos a ver un análisis un poco más también de impacto, porque la agricultura urbana va mucho más allá de los jardines verticales ornamentales. A continuación les voy a hablar de lo que llamamos el trípode de la revolución, incluido la construcción de un jardín vertical. Cuando aquí ya es un llamado ¿qué pasa si empezamos a traer todos los insumos, la mano de obra, materiales, módulos o tecnologías de afuera? Si estamos transportando 10 kilogramos por 1000 kilómetros en un avión, estamos produciendo 23 kilogramos de CO2. Cuando estamos haciendo eso, si ese es nuestro modelo de producción, y estamos vendiendo el jardín vertical simplemente por ser una cobertura vegetal, ¿estamos haciendo una contribución o estamos haciendo un daño? Si nosotros como industria no nos preguntamos y no nos sentamos a hacer el ejercicio muy meticuloso de qué es lo que estamos haciendo, eventualmente alguien lo va a preguntar y eventualmente alguien lo va a hacer. Entonces tenemos que saber que, al igual que en la agricultura urbana, el esquema de producción, el esquema de comercialización tiene que ser enfocado localmente. A mí no me sirve estar trayendo de China, por avión o por barco, 100 kilogramos de insumos o de módulos que hayan fabricado allá o de material extruido para construir un jardín vertical y salir a vender el que estoy mitigando el cambio climático. Es fundamental entender eso. En Vertín tenemos un esquema de producción 100% local. En cuanto a la masa del sistema por metro cuadrado, simplemente hay alrededor de 1.3 kilogramos de insumos, el resto es material vegetal y sustratos que todos son de distribución local. Cuando estamos hablando también de un jardín vertical, si el sistema de riego consume electricidad, esta tiene una huella de carbono también. El hecho de haber producido la electricidad seguro tuvo muchos procesos, tanto en su transmisión como en su generación, que produjeron CO2. En cuanto a eso, es lo que hicimos. Nuestro sistema de riego por goteo es automatizado, sin embargo no consume electricidad. Diseñamos uno que no requiriera recirculación, por eso no usamos electrobombas. Lo que estamos haciendo acá es, ¿por qué si en las estaciones de bombeo del acueducto ya le están imprimiendo energía al agua, por qué la desperdiciamos al botarla a un tanque para bombearla después?
Lo que hacemos nosotros, y vamos a pasar al caso de estudio ahorita al final, es usar la energía, la presión con la que ya viene el acueducto para hacer nuestro sistema de riego, sin embargo automatizado con toda la simpleza en cuanto a su operación, pero minimizando el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de eso hay una huella de carbono asociada. En Colombia tenemos una gran ventaja. Cuando hablamos de energía, el 70% de nuestra electricidad es renovable, en cuanto a que el 70% de nuestra electricidad está generada en hidroeléctricas. Sin embargo, tenemos que tener consciente que de ese 70% que llamamos renovable, hay todo un esfuerzo para construir las hidroeléctricas. La construcción de una hidroeléctrica es una obra de macroinfraestructura, y si seguimos bajo ese modelo donde simplemente es consumiendo más y llamándolo verde, tenemos que ser más cuidadosos. Sin embargo, creo que tenemos una oportunidad muy interesante en Colombia. Tenemos oportunidades, tenemos acceso a innumerables riquezas hídricas. Al estar en una región tropical tenemos luz abundante todo el año. Es difícil que tengamos que llegar a recurrir a fuentes artificiales de iluminación, y es un llamado a que desarrollemos modelos colombianos, a que cambiemos el esquema de qué es lo mejor que están haciendo los otros, cuáles son los modelos europeos, cuáles son los modelos americanos, y pongámoslos en práctica acá. Llevamos mucho tiempo haciendo eso y en casi todas las áreas no nos ha funcionado. Tenemos que entender que tenemos que desarrollar nuestros modelos. Eso implica nuestra forma de interactuar con estas tecnologías, dónde desarrollamos estas tecnologías y cuáles son los objetivos que nos trazamos con eso. Digamos que sí es posible. Ayer tuve la oportunidad de visitar los tecnoparques del SENA, me invitaron a conocer, son acá muy cerca, y es un lugar donde, para que se den una idea, en primer lugar cualquier colombiano puede llegar allá a desarrollar su proyecto, a investigar. No estoy diciendo que sea el único lugar, no estoy diciendo que sea la única manera, simplemente es una forma de ver que sí se puede desarrollar esos modelos colombianos para nuestra industria. Para que se den una idea de las cosas que hacen allá, la industria textil llevaba históricamente trayendo una resina que hacía unas telas de algodón y poliéster hidrofóbicas, es decir, que no se mojaran, traída de Italia, donde les costaba 300 euros el galón. En este lugar desarrollaron una resina con extractos vegetales de especies nativas, la cual ya es patentada y ya se está empezando a comercializar, donde logran lo mismo con 50 dólares. Entonces, es esa la oportunidad, esas son las ventajas estratégicas de las que hablamos, que nos hacen a nosotros decir, tenemos que desarrollar nuestros modelos, tenemos que empezar a buscar cómo es la forma en que lo hacemos localmente, y dejemos de importar esos otros modelos, de importar esos otros insumos, y aprovechemos esta oportunidad de lograr algo realmente interesante con lo que tenemos. Finalmente, para redondear un poco estas ideas, les quería exponer este caso. Estamos viendo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta es la casa de la botica en la Candelaria. El problema por solucionar con el que nos abordaron a nosotros fue: tenemos esta fachada de 10 metros de alto, semicilíndrica, de concreto. Hace rato tenemos la idea que lo queremos cubrir, hacerle una cobertura vegetal. Pues que lo que vamos a hacer, hemos cotizado, nos ha parecido caro, otras empresas nos han dicho no es posible, no se puede, si no sé, usamos módulos rígidos, es una superficie curva. Abordamos el problema a través de las tres dimensiones que hablamos en el trípode,
dijimos, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, con el modelo de tecnología colombiana, absolutamente todos los insumos, desde el sistema de riego hasta los módulos que usamos, fueron manufacturados en Bogotá, salvo unas pocas partes, y logramos el resultado que ven a la derecha. Tenemos, este es el caso de un jardín de 70 metros cuadrados, 10 metros de alto. El consumo eléctrico de un jardín vertical con estas características es cero. O sea, es decir, si es lograble, no es simplemente una forma de decir, ok, tu aplicación pequeña en la casa o algo pequeño en alguna oficina o en cualquier lugar. Todo lo que hablamos de la huella de carbono no se puede aplicar, en este caso se aplicó, se hizo. Tiene un consumo de 32 litros de agua al día, eso equivale a soltar un inodoro 5 veces, es decir, en un lugar donde trabajan 80 personas, aumentamos el consumo de agua como si fuera 1 o 2 personas más. Sin embargo, la transformación que logramos es la que se ve ahí. Y una vez más, volvemos al tema del respaldo, de la garantía, de crear confianza en la industria, de crear confianza entre el consumidor. Ofrecimos garantía por 1 año, la tomaron, prorrogable indefinidamente, va a ser un proyecto que va a seguir funcionando ahí por muchos años por venir. Entonces, aquí termina la presentación. Esta es otra imagen que tomé ayer y una imagen del equipo con el que trabajamos en Granitos de Paz en Cartagena en otros proyectos. Nuestra filosofía, nuestro llamado en este momento, o al menos son los lineamientos con los que queremos seguir dirigiendo nuestra empresa por mucho tiempo, son esos. Si queremos llevar una revolución, tenemos que llegar a todos. No es algo donde vamos a ver cómo planteamos la industria para un sector muy reducido de la población, sino cómo cambiamos radicalmente la forma en que vivimos a través de estas tecnologías que nos permiten trabajar con lo que tenemos. Eso es todo, un par de imágenes más, los proyectos en Cartagena, y no sé si tengan alguna duda.